Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos un programa diferente por la grave crisis política que está atravesando el país. En este primer segmento tengo de invitados especiales a la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de ACIES, y al licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y catedrático universitario. En el segundo segmento, Edgar Ortiz tendrá como invitados a los abogados Gabriel Orellana y Eduardo Mayora. Licenciada Zelaya, quisiera iniciar con usted. ¿Estamos ante la peor crisis política desde el Serranazo en 1993? ¿Cómo llegamos a este punto? Buenas tardes. Efectivamente, creo que los que vivimos de cerca estas situaciones sabemos que no hay precedente igual a la situación que estamos viviendo y llegamos a un proceso sucesivo que, lo puedo decir en etapas, tal vez se veía una ciudadanía muy desalentada con el proceso electoral, que los jóvenes no se iban a empadronar, que iba a ser como difícil llegar a un proceso electoral con mucha participación. Llega luego el proceso donde el Tribunal Supremo empieza a excluir candidatos sin, digamos, razones debidamente fundamentadas que abonaron a esta situación, a que en la primera vuelta pues ganara el voto nulo. En la segunda vuelta pues ya sabemos los resultados y ahí es donde yo encuentro que ya aparece una función de Ministerio Público con acciones que han ido exacerbando la paciencia ciudadana y que creo que la guinda del pastel fue el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral para llevarse las cajas con actas, lo cual no tiene precedente, no tiene justificación, y por poca cultura democrática que tengamos, creo que la ciudadanía sí está muy apropiada del valor de su voto, del papel que juegan las juntas electorales y de que por lo tanto los resultados no pueden ser cuestionados. Licenciado Fernández, en esa misma línea, el presidente Alejandro Yamatei ha insinuado en su último discurso que la transición de poder nunca ha estado en riesgo. Sin embargo, las acciones del Ministerio Público parecieran indicar lo contrario. ¿Se ha puesto en duda el proceso electoral y se ha puesto en peligro la transición del poder por parte del Ministerio Público? Definitivamente sí. En esta, que es la peor crisis que hemos sufrido desde la Revolución de Octubre, para aquellos que la vivieron. Una crisis que va a cambiar a Guatemala, no va a ser la misma. No porque se han levantado las capas sociales y grupos indígenas, etcétera, sino porque ya tienen un medio nuevo de comunicación, que es las redes. Ya no hay monopolización de los medios, sino a través de la red. En cuanto a la pregunta, básicamente digo de que el presidente Yamatei sigue siendo el presidente y a él le corresponde paliar esta situación. Ahora, el Ministerio Público obviamente está tratando de interferir en el proceso electoral. Claro, bajo la excusa legítima y que nadie les va a discutir de que investiguen y logren determinar quiénes son los autores, los responsables y emitan condena a los jueces. Bajo esa excusa legítima están tratando de crear un caos y una situación. Como dicen en las seguros, lo que sea primero, atacar el proceso por fraude, atacar a Semilla por inscripción o atacar en lo personal a Arévalo y a Karin Herrera, lo que caiga primero, con tal de socavar el proceso electoral. Licenciada Zelaya, ¿quiénes son los responsables de la crisis que vive actualmente el país? Bueno, cada uno podemos tener nuestra cuota de responsabilidad, pero yo creo que una entidad que ha sido muy pasiva para pronunciarse con sus resoluciones ha sido la Corte Constitucional. En el pasado ha sido la instancia a la cual se ha acudido y ha podido dictar resoluciones que han paliado las crisis. Así es que en este caso yo creo que para algunos ha pasado desapercibido, pero ahí hay una gran responsabilidad porque tienen un mandato de resguardo de la Constitución, tienen una voz más fuerte que cualquier otra instancia y me parece que allí pondría yo mucho, tanto responsabilidad como pedirles que pueden reaccionar y cambiar de comportamiento.
Licenciado Molina, ¿y la responsabilidad del presidente electo Bernardo Arévalo en esta crisis política, cómo la ve? ¿Tiene una responsabilidad grande o no? Mire, yo no soy partidario de Arévalo. Al contrario, me opongo a las recetas socialistas como solución de los pueblos, todo lo contrario, pero sí voy por lo institucional. Y ese es parte del problema de los promotores de esta crisis, que no previeron, que mucha gente apoya, no por Arévalo, no por el socialismo, sino por lo institucional. Arévalo no es todavía el presidente. Y yo, claro que hay seguidores de él, claro que lo que se pretende es consolidar y asegurar que el 14 de enero tome posesión, pero yo no creo que esté en manos de Arévalo a controlar esto ni dirigirse a las huestes para que paren los odiosos y muy perjudiciales bloqueos. Pero, licenciado Fernández, profundizando ahí, se dice que fue el presidente electo Bernardo Arévalo quien de alguna forma convocó las manifestaciones y que luego se salieron de control. ¿Cómo ve usted esa afirmación? En la medida que él convoca a manifestar, que sigan haciéndolo. De hecho, se ven grupos de estudiantes, de jóvenes alegres, vale el adjetivo, caminando y manifestando en las calles. Eso es legítimo. Lo que sí no debería ser, y nadie podría respaldarlo porque sería apología del delito o instigación a cometer un crimen, serían los bloqueos, porque los bloqueos definitivamente son una limitación al derecho de los demás y una figura delictiva. Ahora, que Arévalo lo diga, podrá decirlo. Otra cosa es que le hagan caso y no perder de vista que aquí en este río revuelto, ganancia de pescadores, han entrado diferentes grupos en la misma dirección de crear caos y no necesariamente grupos de las militancias del partido Semilla. Ahora, licenciada Zelaya, usted ya mencionaba el papel de la Corte de Constitucionalidad, pero ¿cómo podría la Corte poner fin a esta crisis política? Bueno, yo entiendo, y aquí me ayudará el licenciado Fernández, que hay una serie de amparos y de documentos que se han presentado ante ellos que tienen, digamos, propuestas fundamentales que podrían ayudar a desenmarañar, porque yo recuerdo que esta Corte y las anteriores también se han permitido en algunos momentos tener una lectura del contexto político en el cual están ellos desarrollando la defensa de la Constitución. Entonces, efectivamente, hay 9 abogados que propusieron un cambio en la legislación porque eso, como no solamente a Semilla, porque lo hemos leído años tarde, es una disposición que le permitiría a los jueces no solamente cancelar una institución política, sino una universidad, una ONG, un periódico. Entonces creo yo que ahí hay un punto que también desahoga el tema de contestar con claridad, porque ha dado resoluciones ambiguas. Yo oigo a los abogados disentir sobre qué quiere decir y es una redacción que da lugar para que cada parte entienda que le está dando la razón. Entonces yo creo que con unas resoluciones claras que todo jurista o todo ciudadano pueda conocer cuál es la dirección, me parece que hay un camino para la Constitución y habría que seguir llamando al espíritu cívico de ellos. Licenciado Fernández, la misma pregunta para usted. ¿Cómo puede tomar ese papel preponderante la Corte de Constitucionalidad en este momento? ¿Cuáles son las herramientas que tiene y por qué no lo ha hecho hasta este momento? Bien, en el último fallo de la CCE yo advierto cierto distanciamiento, porque tampoco podía decir la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público no investigue, si hay una ley que le ordena investigar. Pero dice que debe emitir resoluciones debidamente razonadas. Eso suena un poco de jalón de orejas. Y también que sean congruentes y proporcionales y razonables. O sea, como decir, miren, sean. Y por último, como Guinda dice, bajo su estricta responsabilidad. Creo que lo que más molesta desde el punto de vista de jurista es que utilicen la ley contra
las organizaciones delincuenciales contra el crimen organizado en un partido político. Yo no digo que el partido político pueda contener a algunas personas que cometen delitos o que el partido haya cometido delitos, pero la suspensión a que hace referencia la ley contra la delincuencia organizada, la suspensión, por favor, es medida precautoria mientras dure el proceso. O sea, no es una sanción definitiva y para que, en pocas palabras, no se siga cometiendo el delito. Pues, tráfico de personas, tráfico de armas, drogas, lavado de dinero. Para eso se suspende las licencias, permisos o personalidad jurídica. En el caso que nos ocupa, sería para que el partido Semilla no siga falsificando firmas. O sea, a ese nivel de ridículo nos está llevando esta situación. Y esas investigaciones que la licenciada Zelaya bien mencionó, de haber secuestrado, tanto en la zona 9, Parque de la Industria, como en el Tribunal Supremo, unos dejando de lado la pregunta lógica, ¿para qué? ¿Qué es lo que buscan? Está la cuestión puramente formal. Y el proceso electoral, valga el comercial, no puede cerrar hasta que devuelvan esas cajas al Tribunal Supremo Electoral debidamente inventariadas, porque el tribunal debe sellar eso al terminar. ¿Qué quiero decir? Que todo indica que el 31 de octubre no va a terminar el proceso electoral. Entonces, la CC, en este último fallo, que es gallo gallina, sí, si es penal, que investigue lo penal. Si es electoral, que investigue lo electoral. Si es civil, que investigue lo civil. Y si es administrativo, que sea lo administrativo. O sea, jugó al gallo gallina. Pero, como dije al principio, sí dejó marcadas algunas pautas que dan a entender, como decir, miren, si van a tomar esas resoluciones por la vía penal, que sea con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Licenciada Zelaya, las protestas piden la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal Rafael Corruchiche. ¿Qué salidas tiene el Ministerio Público ante esta grave crisis en su imagen? Pues estas peticiones se han ido aumentando, profundizando en toda la geografía nacional. Queriendo ser positiva, yo diría, justamente dando seguimiento a la intervención anterior del licenciado Fernández, urge que el Ministerio Público informe que ya revisó las actas, que no encontró nada y que se validan los resultados. Eso cada vez va a ser menos efecto y fue el detonante para lo que estamos viviendo. Entonces, realmente eso sería un primer paso. Y yo sí veo mínimo que el licenciado Corruchiche por él mismo renunciara, porque de verdad ha sido el vocero de toda una serie de situaciones donde él es, como decía Álvaro Arzú, la última tablita de la marimba y sobre el cual han caído todos los focos, cuando realmente él ha expresado indicaciones que se le han dado. Licenciado Fernández, ¿cómo ve usted la salida del Ministerio Público en esta situación? Salida en el sentido de renuncias. Salida en el sentido del desgaste que ha tenido en su imagen y cómo puede recuperarla ante la población. Perfecto. Siguiendo la línea que diseñó en la Corte de Constitucionalidad en esta última sentencia a la que acabamos de hacer referencia, que las cosas vuelvan a su lugar y, claro, que devuelvan todo el material que indebidamente se llevó y determine que si hay alguna cuestión relacionada a las elecciones, que lo conozca el Tribunal Supremo Electoral. Que dicho sea de paso, siguiendo el principio de stare decisis, por favor vean la sentencia de la Corte de Constitucionalidad 2395-2006, que es el caso de Ríos Montt, en el cual la CC dice, mire, disculpe, lo que usted plantea, dicho sea de paso, Mario Fuentes, amigo mío, le dice, no se puede, porque ya el registro de ciudadanos inscribió a Ríos Montt en el 2003 y participó en las elecciones. O sea, eso ya pasó, eso ya no se puede revisar en aras del principio jurídico básico de preclusión, eso ya no se puede revisar. Si hay
algunos autores responsables penalmente y estamos dentro del periodo de no prescripción, por favor, si nadie dice que no, sigan adelante. Hay que determinar quién del movimiento Sevilla, en caso haya firmas falsas, muchas firmas falsas, porque a veces hasta en una feria de parroquia se confunden las firmas y los números del EPI. ¿Cómo no lo va a ver en esos listados? Pero que lo demuestre el Ministerio Público y que lleve adelante contra. El Ministerio no avala elecciones. El Ministerio Público persigue, determina a los responsables y los presenta ante un juez penal a través de una acusación. Es que se limite el Ministerio Público a lo que le corresponde. ¿Que hay delito? Pues no lo sé, que lo averigüe y que persiga, repito, a quienes son los responsables. Pero ellos no son los guardianes de la democracia. Los guardianes del orden constitucional son la Corte de Constitucionalidad, artículo 268 de la Constitución, y los encargados de todo lo relativo a inscripción, cancelación, sanciones, multas y obviamente cancelaciones es el Tribunal Supremo Electoral. Algo más, el artículo 211 de la Constitución dice que ningún tribunal puede revisar lo que otro tribunal ya resolvió. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral en el año 2018 inscribió a Semilla, pues como no ha prescrito, vayan con los responsables ahí. ¿Quiénes también a nivel institucional, también a nivel Tribunal Supremo? Y los de afuera habría que ver. No sé, no tengo ni la más remota idea. Hubo mucha gente, pudo haber sido Arévalo, pudo haber sido Fuentes Knight, pudo haber sido Karin Herrera, pudo haber sido, que en paz descanse, Lucrecia Mac, pudo haber sido Samuel, no lo sé, no es mi trabajo, es trabajo del MP. Licenciada Zelaya, ya nos quedan pocos minutos, pero se dice que una de las salidas para esto es el diálogo. ¿Quiénes podrían participar de ese diálogo y qué acuerdos debieran alcanzarse ahí? Bueno, primero esperemos que esta misión de mediación de OEA que está instalada desde el lunes en Guatemala pueda llevar a feliz término una mediación que concluya, digamos, en un diálogo donde yo diría, como en cualquiera, ¿verdad? Es importantísimo que haya real y verdadera voluntad política, se tendría que decir en este caso, de solventar el tema. Y ahí es donde hay una discusión que si el presidente electo sí o no. A mí me parece que por estar en transición política deberían estar los dos. No estoy haciéndolo responsable, pero creo que él tiene un liderazgo como una persona recientemente electa con numerosos millones de votos. Entonces, él creo que instancias como la conferencia episcopal, los 48 cantones, es decir, no deberían ser muchos, pero que tengan legitimidad ante la población y den una salida, porque la alternativa, si esto no prospera, alguna modalidad de diálogo para que esta crisis tome otro rumbo, es que en la mañana oía un analista externo que decía, pueden estarse esperando que esta desesperación de los bloqueos, de que las personas que están en la informalidad, 70% de la población guatemalteca, viven del día a día. Llega el punto que llega el hambre, llega la falta de ingresos para el hogar, la dificultad de moverse para una cita médica, para un viaje de negocios, en fin. Entonces, realmente tendría que no esperarse a que la violencia lleve, como hemos visto en otros países, al saqueo de farmacias, de supermercados, de todo, porque entonces ese sí puede ser un elemento para tratar de convencer a la gente que entonces sí entren fuerzas militares y de choque ya más definitivo ante estos desbordes. Licenciada Zelaya, licenciado Fernández, me quedan 20 segundos, pero quisiera tener las conclusiones de ustedes y un mensaje final. Empezamos con usted, licenciada Zelaya. Bueno, yo reitero, yo creo que es una crisis sin precedentes donde la madurez, el compromiso cívico de los actores que más directamente pueden mover los hilos de esta situación deberían ponerse en común y ser parte, digamos, de esta transición política que estamos viviendo. Ustedes ven que es paradójico que se esté llevando todo este tema y que aparentemente hay una transición técnica entre el gobierno entrante y saliente. Yo creo que debe ser un momento de que definan
esta situación, cómo conjuntamente pueden contribuir, no estoy hablando de responsabilidades, sino estoy de el compromiso con el país, porque va a sufrir la gente de menores recursos, la economía nacional y la imagen del país en el contexto internacional. Licenciado Fernández, cerramos con usted. Coincido con la licenciada Zelaya, deploro la situación, llamo al orden nuevamente, no creo en negociaciones, antes creo que se negociaría Netanyahu con Hamas que esta negociación, pero sí creo que debe haber cordura y orden y raciocinio, y también aquellos que quisieron continuar el poder reconocer que ya no se pudo. Y termino con esto. Actualmente exigimos con mucho rigor la aplicación de la ley y sobre todo de la Constitución. Lo mismo se le va a exigir al gobierno de Bernardo Arévalo, que se ciña, que se adecue a lo que dice la Carta Magna. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por su tiempo y hacemos propio el llamado que ustedes hacen a la cordura, a la responsabilidad y sobre todo a esa visión histórica del país que en este momento tanto necesita el pueblo de Guatemala, sobre todo de la Corte de Constitucionalidad. Así que muchas gracias. Continuamos en este debate con el siguiente segmento.